Muy buenas tardes. Estoy encantada de volver a participar en este magnífico ciclo de conferencias de la Fundación Santander y la Fundación de la Nobleza Española. Y me van a permitir que, aunque el contenido de esta conferencia verse sobre materia comercial, comience la intervención aludiendo a una obra literaria que pertenece a uno de los géneros de mayor éxito en el siglo XVIII, cuál fue los relatos de viajes imaginados. Estas producciones surgieron como un subgénero derivado del interés que existía entre el público europeo por el conocimiento de regiones exóticas y remotas a través de los libros de viajes, y casi siempre sirvieron para que ciertas propuestas utópicas o críticas pudieran presentarse en un formato que hacía el relato más atractivo y más accesible. Los autores de este tipo de obras pensaban que era un modo de alentar la reflexión de los lectores sobre aspectos religiosos, morales o políticos, siempre referidos al entorno cercano, colocando los problemas que denunciaban en territorios y en boca de habitantes desconocidos para eludir los problemas de la censura. Uno de los cultivadores de este tipo de género literario, fue el escritor británico Jonathan Swift, que publicó en 1726 sus Travels Gulliver, es decir, los viajes de Gulliver, que, concebidos como un aparentemente desenfadado cuento burlón, tenían como objetivo criticar el sistema político y económico británico, incluyendo sus aceradas opiniones sobre el desarrollo del comercio intercontinental. Lo hizo, por ejemplo, en el capítulo 6 de su obra, cuando el protagonista cuenta al amo temporal que tiene en esos momentos, el amo Joe Wemyss, algunas características del mundo del que procedía, diciendo lo siguiente: me vi y me deseé para explicarle el uso de la moneda, las materias de que se hace y el valor de los metales. Le expliqué que cuando un yahoo que era la denominación sinónima de ser humano en la obra de Swift, le expliqué que cuando un yahoo lograba reunir un buen repuesto de esta materia preciosa, podía comprar lo que le viniera en gana: los más lindos vestidos, las casas mejores, grandes extensiones de tierra, las viandas y bebidas más costosas, y podía elegir las hembras más bellas. En consecuencia, como solo con dinero podía lograrse estos prodigios, nuestros yahoos creían no tener nunca bastante para gastar o para guardar, dependiendo de que su propensión natural los inclinase al despilfarro o a la avaricia. El amo me pidió que le diese a conocer también cuáles eran aquellas costosas viandas y cómo se nos ocurría desearlas. Le enumeré cuantas se me vinieron a la memoria, con los diversos métodos para aderezarlas. Le expliqué que no podían hacerse sin enviar embarcaciones por mar a todas las partes de la tierra, tanto para buscar licores que beber y salsas y otros innumerables ingredientes. Le aseguré que había que dar 3 vueltas por lo menos a toda la redondez del mundo para que uno de nuestros yahoos hembras escogidos pudiese tomar el desayuno o tener una taza en que verterlo. Díjome que había de ser aquel un país bien pobre, cuando no producía alimento para sus habitantes. Pero lo que le asombraba principalmente era que en aquellas vastas extensiones de terreno que yo pintaba, faltase tan por completo el agua dulce que la gente tuviese precisión de ir a buscar qué beber más allá del mar. Le repliqué que Inglaterra, el lugar amado en que yo había nacido, se calculaba que producía 3 veces la cantidad de alimento que podrían consumir sus habitantes, así como licores extraídos de semillas o sacados por presión de los frutos de ciertos árboles que son excelentes bebidas, y que la misma proporción existe por lo que hace a las demás necesidades de la vida. Mas, para alimentar la lascivia y la intemperancia de los machos y la vanidad de las hembras, enviábamos a otros países la mayor parte de nuestras cosas precisas y recibíamos a cambio todo género de extravagancias y vicios para consumirlos nosotros. Este fragmento largo, de lo que no deja de ser, como decía al principio, un cuento moral, alude a las razones directas por las que el ámbito atlántico se convirtió en un espacio de disputa y confrontación especialmente virulento durante el siglo XVIII. Algunos de los productos aludidos directa o indirectamente por Swift estaban relacionados con el desarrollo del comercio de ultramar.
Productos que, por más ridículos que le parecieran al jefe de los Yowims, eran proporcionalmente mucho más valiosos que el bacalao y el arenque del Atlántico Norte, que la sal mediterránea conducida a las áreas septentrionales de Europa para consumo de las factorías de pescado salado, y la pez, madera y velámenes nórdicos que eran indispensables para el mantenimiento de las flotas europeas del submediterráneo. Los productos trasegados por el Atlántico procedentes de América eran una novedad ciertamente demandada en Europa y su comercialización tuvo consecuencias evidentes y duraderas en la evolución de la economía moderna. El tabaco, por ejemplo, que podía proceder de Brasil, de Virginia, de algunas zonas del Caribe español, era reexportado mayoritariamente por holandeses que hicieron de Ámsterdam el centro manufacturero y de redistribución de Europa. Estos fabricantes mezclaban las costosísimas hojas americanas del producto con otras de menor calidad, más baratas, cultivadas en los Países Bajos o en Alemania, para conseguir un producto de precio moderado que no se podía igualar en ninguna otra parte. Y si el tabaco fue apto para estimular las industrias de transformación, veremos cómo el azúcar fue aún más valorado como elemento de una futura expansión comercial de corte imperial, porque empleaba más número de barcos y de capitales. No obstante, antes de seguir hablando de estos productos y de los conflictos que generaron a causa de la pugna por su comercialización, quisiera dedicar unos minutos también a hacer un breve apunte sobre el concepto de historia atlántica, porque el Atlántico va a ser el escenario de operaciones de esta conferencia. La llamada historia atlántica es una categoría analítica que se ha impuesto desde que Estados Unidos generó este área de estudio y que ha tenido muchísimo éxito durante los 4 últimos lustros, tomando el Atlántico como objeto específico de estudio. Su área de interés comprende el estudio de las interacciones económicas, políticas y culturales que tuvieron lugar en aquel espacio y en las costas de los 3 continentes que baña. También cronológicamente la historia atlántica se concentra entre el siglo XV y principios del siglo XIX. Consolidada a nivel internacional durante, como decía, las 2 últimas décadas, la génesis de la historia atlántica, sin embargo, viene de mucho más atrás, ya que desde los años 60 del siglo pasado contó con un departamento de historia en la Johns Hopkins University que impulsó un programa universitario pionero de inmenso éxito. También desde los años 70 existe una revista que, bajo el nombre de Atlantic Economical Journal, publica investigaciones de historia que tienen en común su interés por este espacio económico concreto. Para los años 90, la eclosión de los atlantistas norteamericanos era un hecho consolidado en la Universidad de Harvard a través del International Seminar on the History of Atlantic World, que viene captando desde entonces a jóvenes investigadores de todo el mundo con el objetivo de abrir un espacio de debate permanente en el que presentar investigaciones que desarrollen estos temas. Todo ello ha supuesto que desde otras universidades, sobre todo americanas, por ejemplo la de Nueva York, la de Texas, Michigan State, Florida, Arlington, se hayan gestado posgrados fundados en el desarrollo de la historia atlántica que por todas estas razones ha alcanzado un vigoroso rango oficial. Sus cultivadores parten de la hipótesis de que las interacciones de todo tipo desarrolladas en este espacio oceánico son la base del desarrollo de una auténtica civilidad atlántica, ya sea desde el punto de vista político-institucional o económico, y defienden la especificidad de los fenómenos desarrollados en ese espacio, distinguiéndolos muy bien y claramente de lo que ocurre en el Océano Pacífico, mucho más vasto y menos habitado, y también de lo que ocurría en el Índico, caracterizado por la concurrencia de multitud de culturas y de sistemas comerciales distintos y en parte superpuestos, pero al parecer menos conectados. Si nos centramos en los aspectos puramente comerciales, según la historia atlántica, el comercio desarrollado en este océano, más que el de cualquier otra zona del globo, fue el resultado de la imbricación
de complejos mecanismos desarrollados por organizaciones mercantiles y de gestión de crédito que operaron en los 3 continentes, algo que Bernard Bailyn, uno de los padres oficiales de la disciplina, describió como una geometría económica multilateral y que para otros es el archiconocido comercio triangular gestado durante el siglo XVII y ampliamente desarrollado durante el XVIII. El polo clásico que siempre se visibiliza en la narrativa de la historia atlántica se localiza en Gran Bretaña y sus conexiones estratégicas con África y el Nuevo Mundo. La dinámica de esa interacción tendría como eje motor la comercialización de determinados productos, manufacturas en África, esclavos africanos en América y productos americanos en Gran Bretaña y en los puertos de sus socios comerciales. Sin embargo, la narrativa propia de la historia atlántica también ha tenido y tiene sus detractores. Algunos estudiosos han intentado matizar sus premisas y han, de alguna manera, señalado que durante la primera época moderna no existía conceptualmente un único Atlántico. En inglés se entendía por Atlántico solo el Atlántico Norte, el de las pesquerías o el del comercio de pieles desde la bahía de Hudson, mientras que cualquier otra parte de ese océano, sobre todo a partir del Ecuador, se denominaba Ethiopian Sea. Tampoco los españoles llamaban al océano Atlántico océano Atlántico. La denominación era la mar Oceana. Otros críticos aducen que el concepto de historia atlántica alimenta en realidad un anacronismo que tiende a ignorar diferencias geográficas y matices cronológicos en pos de una construcción analítica que tiene un discurso concreto. Un discurso que prioriza visiones históricas gestadas en el contexto de las 2 guerras mundiales y de la posterior Guerra Fría, cuando los Estados Unidos y Gran Bretaña reivindicaron un pasado y un espacio común para convencer a la reticente opinión norteamericana, sobre todo, que era preciso entrar en esas contiendas. Está comprobado que textos e imágenes emanadas de algunas reuniones políticas que tuvieron lugar en aquellos tiempos recordaban exclusivamente la vocación y el pasado atlántico de Estados Unidos y de sus aliados europeos. Un ardor atlantista que impregnó la vida política occidental y que, mediante las narrativas generadas en torno a la historia atlántica, permitieron reivindicar la existencia de un pasado y de unas tradiciones comunes convertidas de forma demasiado automática en paradigma unívoco de la democracia occidental, lo que inducía a pensar de algún modo, y como consecuencia también automática, que otros lugares de Europa fueron más proclives a generar conflictos históricos o ideologías totalitarias. Las críticas a la historia atlántica han sido todavía más severas por parte de algunos historiadores que consideran que su discurso privilegia el análisis del eje este-oeste frente a una perspectiva norte-sur, perjudicando el conocimiento de la historia de la América meridional o la del continente africano, o el de las zonas de transición, caracterizadas por el mestizaje étnico y cultural. Nos encontramos, por tanto, ante un debate abierto que he querido exponer en sus líneas básicas antes de seguir con esta charla, ya que es cierto que, en muchos casos, este potente enfoque atlantista canónico ignora o difumina algunos aspectos medulares de la realidad atlántica, en concreto durante el siglo XVIII. Uno de esos aspectos tiene que ver con el momento en el que el Imperio Británico empezó realmente a serlo y cuáles fueron sus principales apoyaturas económicas. Dada la potencialidad hegemónica británica en los siglos XIX y principios del XX, tendemos a olvidar que hasta mediados del siglo XVIII los territorios que realmente estaban bajo control británico eran pocos y estaban menos involucrados que otros en el comercio desarrollado a escala global. Inglaterra entró en el llamado comercio de larga distancia solo a fines del siglo XVI y lo hizo siempre a la contra, para intentar contrarrestar la expansión de los españoles en América.
Es verdad que desde principios del siglo XVII las compañías comerciales inglesas fueron muy activas en ultramar, pero el compromiso con la conquista, con la colonización de territorios en ese periodo fue muy limitado. El cambio de tendencia se produce a mediados del siglo XVII, después de la guerra civil inglesa durante la República de Cromwell y de forma muy especial a partir de la restauración de Carlos II Estuardo. Desde ese momento, la monarquía inglesa comenzó a financiar una política de conquistas territoriales extraeuropeas, no solo en el Caribe, sino en la costa occidental de África, estableciendo lo que tradicionalmente se ha conocido como factorías, desde las que poder organizar la trata negrera, del mismo modo que lo estaba haciendo Francia, esa Francia de Luis XIV que también alimentó este tipo de colonialismo africano. En ese contexto, la rivalidad política y comercial protagonizada por Francia y por Gran Bretaña fue creciendo, de modo que entre 1689 y 1815, es un largo siglo XVIII que desborda la estricta cronología y abarca finales del siglo XVII y principios del XIX, ambas potencias se enfrentaron en 7 guerras distintas en las que España siempre estuvo aludida, ya que tanto en el Caribe como en América era la dueña nominal de buena parte de las áreas marítimas y terrestres que Francia e Inglaterra querían ocupar en esa zona. Cada guerra concreta desatada en Europa en esa larga franja temporal debemos enmarcarla en un conflicto constante y mayor que algunos han denominado la Segunda Guerra de los 100 años y que presenta en sus derivaciones atlánticas, que son las que nos interesan hoy, el enfrentamiento continuo entre Inglaterra y Francia por los dominios coloniales y la necesidad y la dificultad de España para defender su integridad territorial por un lado y su teórico monopolio comercial en América por otro. De esos 7 conflictos, me voy a ocupar de 3 en esta conferencia, porque me pararé justo antes del inicio de la Guerra de la Independencia Americana, que se va a tratar en otra conferencia. Bien, pues de esos 7 conflictos, el primero que dio a Gran Bretaña una ventaja estratégica sin precedentes fue la Guerra de Sucesión Española. Durante el inicio de la Guerra de Sucesión, los comerciantes ingleses obtuvieron una enorme ventaja, una gran ventaja de la que pudieron sacar partido durante un larguísimo periodo de tiempo. La alianza con Portugal, consumada a partir de 1703, supuso la integración de Portugal en el bando de los que sostenían las pretensiones del archiduque Carlos, a los que con muchísima frecuencia se les denomina en la historiografía actual como los aliados, recordando, curiosamente, terminología propia de la Segunda Guerra Mundial. Esa alianza trajo como resultado, en el terreno económico, una conexión comercial de largo alcance con Inglaterra, que tuvo profundísimas consecuencias en el teatro de operaciones del Atlántico. Si la presencia de productos ingleses en la economía portuguesa y particularmente de Lisboa era evidente desde el inicio de la sublevación contra Felipe IV de España, es decir, desde mediados del siglo XVII, desde 1640, a partir de 1703, Inglaterra obtiene el privilegio preferencial de introducir en Portugal manufactura británica, sobre todo textiles, pero no solo, artículos de lujo procedentes en muchísimos casos de los estados italianos, actuando ellos como intermediarios, cereales mediterráneos, fundamentalmente trigo y arroz, y otros productos coloniales como el tabaco y el azúcar. Los ingleses canalizaron además la exportación hacia sus propios mercados de lana y de los vinos de Madeira y de Oporto, redistribuyéndolos por todo el mundo. Esta situación garantizó a Portugal el sostenimiento político y militar de sus posesiones coloniales, pero, al mismo tiempo, al convertirse de facto en un mercado cautivo, lastró la propia evolución de su industria y a la postre de todo el desarrollo económico portugués. Al finalizar la Guerra de Sucesión, esto fue al principio,
al terminar la Guerra de Sucesión en 1713, la firma del Tratado de Utrecht reportó nuevas ventajas comerciales a Gran Bretaña. Fue un buen inicio para poner las bases de su preponderancia marítima y comercial en el Atlántico. Una posición de ventaja que ni en ese momento ni en los años inmediatamente siguientes significó exclusividad o éxito definitivo. 3 hitos marcaron las ganancias inglesas desde un punto de vista comercial en esos momentos: la cesión del Peñón de Gibraltar, la prerrogativa del navío de permiso, es decir, de la introducción en América de 500 toneladas de productos comercializados por Inglaterra, que más allá de la ganancia directa que pudieran reportar, significaban sobre todo la ruptura legal del monopolio español en el comercio americano y la introducción, bajo el amparo de este navío de permiso, de una enorme cantidad de productos de contrabando en América. En tercer lugar, los británicos obtuvieron el llamado asiento de negros, es decir, un contrato de monopolio en la introducción de esclavos africanos en la América española. Y obtuvo ese contrato, llamado, ya digo, asiento de negros tradicionalmente, por 30 años. Por 30 años, cuando los franceses, que lo habían gozado con anterioridad, solo habían conseguido tenerlo por 10. Para cumplir con este contrato, con este llamado en la época asiento de negros, la Compañía Británica de los Mares del Sur obtuvo permiso para operar en los puertos de La Habana, Santiago de Cuba, Cartagena de Indias, Portobelo, Panamá, Buenos Aires y Veracruz. Incluso para efectuar transacciones más locales consiguieron instalarse en Campeche, en Maracaibo, en Caracas, en Guatemala, en Puerto Rico, Santo Domingo y en Riohacha. En definitiva, el asiento de negros y el navío de permiso fueron un auténtico caballo de Troya que permitió a los ingleses penetrar a fondo en el mercado interno de la Nueva España y de otras regiones americanas. El control británico de este contrato, por ese larguísimo periodo de 30 años, nos obliga a repasar qué ocurrió con el comercio de esclavos en el Atlántico desde ese momento, ya que es una cuestión clave para entender mejor la conflictividad que se vivió en ese océano a lo largo de todo el siglo XVIII. Y voy a hablar de una actividad comercial despreciable a nuestros ojos por sus implicaciones de todo tipo, morales, por las consecuencias demográficas, sociales, económicas y políticas a nivel global que este comercio humano tuvo durante todo este tiempo. Pero no es posible entender el desarrollo del comercio desarrollado en el Atlántico durante el siglo XVIII sin abordar esta cuestión. No se puede entender. Porque el comercio intercontinental en el Atlántico giró en torno a varios ejes estratégicos, entre los que se hallaba el creciente intercambio de productos coloniales, como bien señala la historia atlántica. Si bien esta producción dependió directamente de la también creciente llegada de esclavos africanos a América. Valorar la importancia del comercio esclavista ha tenido y tiene todavía una inmensa carga política, moral, emocional, y por eso no es de extrañar que continúe existiendo un debate amarguísimo entre los muchos estudiosos que se han ocupado de su cuantificación. No obstante, existen ciertos consensos que hoy no son discutidos. Sabemos que hasta la segunda década del siglo XVII, alrededor de 1620, el comercio de esclavos africanos fue monopolizado por los portugueses. También que los holandeses participaron en ese tráfico, sobre todo a partir de la ocupación de la isla caribeña de Curazao en 1621. Durante la primera mitad del siglo XVII, este tráfico se movió en magnitudes que rondaban los 8.000 a 10.000 esclavos importados por año, y aunque durante la década de 1630-1640 los portugueses son temporalmente desplazados por los holandeses, la escala, es decir, el volumen de ese siniestro comercio, siguió siendo parecido, no varió demasiado.
El verdadero despegue de la actividad se experimenta durante la segunda mitad del siglo XVII, a partir de 1650, con la entrada en aquel mercado de los ingleses y solo un poco más tarde, en 1670, de los franceses. Ambos establecieron factorías en la costa africana desde las que concentraban y embarcaban a los esclavos y también conquistaron lugares en el Caribe donde lograr ubicarlos, ya que la demanda había crecido de forma exponencial por el desarrollo de la economía de plantación en las colonias francesas y británicas. En especial, plantaciones de caña de azúcar. No cabe duda que el comercio de esclavos se intensificó al mismo tiempo que crecía la producción azucarera en esta zona del Atlántico. Azúcar, cuyo devenir geográfico hasta convertirse en uno de los productos americanos más demandados en Europa, es bien conocido. Procedente del Mediterráneo oriental, la planta arraiga en el Mediterráneo occidental durante el siglo XV, hasta que Cristóbal Colón la traslada a América en su segundo viaje, en 1493. Está documentado que el primer cargamento de azúcar americano llega a Europa en 1512, muy a principios del siglo XVI, y a partir de entonces la producción del Brasil portugués domina el mercado atlántico hasta mediados del siglo XVII. Durante el primer cuarto de ese siglo, la planta se introduce también, como he dicho, en las islas caribeñas de control inglés, de control neerlandés y de control francés. De este modo, el crecimiento en la importación de esclavos creció al mismo ritmo que lo hacían las plantaciones en esas islas hasta alcanzar su máximo apogeo durante el siglo XVIII, coincidiendo con el enorme crecimiento también de la producción de azúcar en las islas occidentales del Caribe. En el caso de la producción inglesa, no solo lograron abastecer su alta demanda interior, que creció de manera llamativa, sino que redistribuyeron el excedente por buena parte de Europa. Algo parecido hicieron los franceses, aunque la demanda interior francesa fue mucho menor, ya que desde el principio la dura política fiscal gravó el consumo interno, de modo que la redistribución del producto por toda Europa era para los franceses absolutamente esencial. La capacidad que demostró el mercado europeo para consumir azúcar fue extraordinaria durante toda la temprana época moderna, de manera que permitió un crecimiento de los beneficios cada vez mayor, moviéndose en una tasa constante de aumento de la producción calculada en alrededor de un 2,4 anual en el periodo 1580, finales del siglo XVI, 1780, finales del siglo XVIII. También contribuyó al crecimiento del mercado esclavista atlántico el desarrollo de otros cultivos coloniales, como el tabaco, del que he hablado al principio, del añil, del arroz, del café, del cacao o del algodón, que arraigaron en diferentes partes de América, y asimismo de las explotaciones mineras de oro en Brasil a partir de 1680, de minería y de diamantes, por ejemplo. Un oro brasileño que terminó en buena medida en Inglaterra a través de una balanza comercial que siempre era deficitaria para los portugueses. Además, aunque existía la expresa prohibición de exportarlo directamente, es fácil entender que el privilegio de exención de controles aduaneros que tenían las naves militares y postales inglesas en Portugal, después del Tratado de Methuen, después de 1703, facilitó la transferencia directa a Inglaterra de gran cantidad de este oro, de este metal precioso, en el siglo XVIII. La clásica tesis de Eric Williams, digo clásica porque la planteó en 1944, es decir, hace ya mucho tiempo, según la cual la industrialización británica se basó en los beneficios obtenidos por el comercio esclavista y la comercialización de productos que derivaban de su explotación, ha intentado ser matizada respondiendo que aunque la economía de la esclavitud jugó un papel importante en este desarrollo del capitalismo inglés, no resultó esencial. No obstante, los datos que arrojan las investigaciones centradas
en el análisis del tráfico esclavista en el Atlántico, señalan que las exportaciones africanas de esclavos alcanzaron uno de sus picos máximos en el periodo en el que los ingleses encabezaron el llamado asiento de negros, en el periodo en el que España cede por 30 años la introducción de esclavos africanos en América. Al tiempo que otros ingleses que no están involucrados en la South Sea Company, que no están involucrados en la Compañía de los Mares del Sur, que era la que tenía el monopolio de comercializar estos esclavos, pues también se dedica al tráfico para abastecer de mano de obra las plantaciones caribeñas. Es decir, no es solo el tráfico que depende del asiento de negros, sino el tráfico de contrabando, se decía por parte de las autoridades españolas, que ejercían el resto de los comerciantes ingleses. Para ilustrarlo vamos a ver algunas cifras. El desplazamiento forzoso de esclavos hacia América se ha evaluado en aproximadamente 8,9 millones de personas a lo largo de los 400 años de historia de este trágico comercio. Según varios estudiosos, aproximadamente una quinta parte de ellos fueron embarcados a lo largo del siglo XVIII en la bahía de Benín, que acabamos de ver en el mapa anterior, procedentes de la región centro-occidental de África, en la actual zona de Congo-Angola aproximadamente. Las cifras incluidas en la tabla muestran que la cantidad de esclavos exportados desde la bahía de Benín llegó a sus máximos niveles entre la segunda y la cuarta década del siglo XVIII, incrementándose de nuevo en el periodo 1770-1780. Y aunque también, como puede apreciarse en el cuadro, en las primeras décadas del siglo XVII los portugueses dominaron la exportación de esclavos de la bahía de Benín, su posición comenzó a declinar en 1720, al tiempo que muchos los franceses e irregularmente los ingleses expanden justo en esa región su actividad. Si analizamos el comportamiento de este mismo tráfico en la llamada Costa de los Esclavos, que también hemos visto en el mapa anterior, encontramos que tuvo un desarrollo bastante similar. Al parecer, de esa región salieron de modo forzado más de 2 millones de personas durante todo el tiempo de vigencia del esclavismo, lo que supondría un 20% de los aportes totales de esclavos trasegados a través del Atlántico. Y como ocurriera en la región de Benín, el mayor auge con exportaciones que probablemente sobrepasaron las 15.000 personas por año, se alcanzó de nuevo en el siglo XVIII, durante las primeras 2 o 3 décadas de la centuria en plena vigencia del asiento inglés. Esto no quiere decir, insisto en ello, que todo ese siniestro comercio lo canalizara en exclusiva la Compañía Británica de los Mares del Sur, porque, como he dicho, franceses, holandeses, portugueses y en menor medida daneses, suecos y alemanes, alemanes sobre todo de la zona de Hamburgo, y los ingleses libres, los que no estaban operando desde la Compañía de los Mares del Sur, operaron, como digo, en estas transacciones durante todo el siglo XVIII, abasteciendo de esclavos a las colonias propias y canalizando los excedentes, que eran abundantes, a través del contrabando a territorios de la América española, de la actual Colombia, de Perú o de México. No obstante, si tenemos en cuenta la presencia de la población de color a finales del siglo XVIII en distintos lugares del Atlántico, obtenemos valiosas pistas sobre la intensificación de la actividad esclavista en zonas del Caribe británico o francés a lo largo del siglo XVIII. Todo lo visto hasta aquí nos puede hacer entender mejor las causas de los enfrentamientos desarrollados en el Atlántico durante este periodo y también sus razones profundas. Podemos obtenerlas si analizamos el producto de algunas de las interacciones culturales más llamativas. Por ejemplo, muy poco después de entrar en vigor el asiento de negros inglés, uno de los libros de más éxito en Inglaterra para el aprendizaje de la lengua española fue este de Félix de Alvarado, publicado en 1718, bajo el título de Diálogos ingleses y españoles, con muchos proverbios y las explicaciones de diversas maneras de hablar propias a la lengua española.
Era, como ven, una edición bilingüe que replicaba en inglés en contrapágina todo lo que estaba escrito en español, incluido el título. Su autor nació en Sevilla, aunque no conocemos en qué fecha, y se naturalizó en Inglaterra para ejercer como presbítero anglicano y capellán de los mercaderes ingleses que comerciaban con España. Estos diálogos contenían una ortografía español-inglés junto con varias conversaciones y, en concreto, la conversación cuarta, el cuarto diálogo, que, como ven, se titulaba Del juego y de la moneda de España y la del País Bajo entre un español y un flamenco que se embarcaron en Venecia. Este diálogo incluye la descripción, la conversión y la equivalencia de monedas de los Países Bajos y españolas, finalizando con un diálogo que incluye el siguiente consejo. Esta explicación es muy buena para todas las naciones extranjeras que desean comerciar. Por tanto, el acercamiento de los ingleses a la lengua española parecía estar mediatizado, en alguna medida, por la necesidad de practicar el comercio en sus territorios, ya fuera de modo fraudulento o de manera legal. Félix de Alvarado, el autor de estos diálogos, dedicó el libro a John Lord Carteret, el barón de Granville, extremadamente culto, políglota y conocido como gran mecenas de los literatos de su época. De él, Lord Dover, en la introducción a su edición de las cartas de Horace Walpole, el barón de Oxford, decía que, y leo literalmente, ningún hombre público de aquel tiempo tenía más valor, más ambición, más actividad, más talento para el debate o para la declamación. Ningún hombre público tenía unos estudios tan profundos y extensos. Estaba familiarizado con los autores antiguos y le gustaba sentarse hasta medianoche discutiendo cuestiones filológicas y métricas, y hablaba y escribía en francés, italiano, español, portugués, alemán, incluso sueco. Con sus investigaciones había profundizado en los rincones más oscuros de la literatura. Estaba tan familiarizado con los canónicos y con los escolásticos como con los oradores y los poetas. De él, de este mismo personaje, Jonathan Swift, el autor del texto con el que empezaba la conferencia, llegó a decir que sabía más griego, más latín y más filosofía de lo que era apropiado para alguien de su posición social. Pues bien, este erudito costeó una edición del Quijote en 4 volúmenes de excelente impresión y con magníficas ilustraciones en español. La mandó editar en el taller de Thomson, en Londres, especializado en libros de lujo de grandes autores ingleses, como Milton o Shakespeare, y se considera la primera edición monumental del Quijote. No obstante, este mismo personaje, en octubre de 1737, lanzó, con el apoyo de su colega de partido William Pulteney, el barón de Bath, y también de muchos hombres de negocios de Liverpool, de Manchester y de Glasgow, una petición para emprender una guerra contra España ante la inminencia del fin del contrato de introducción de esclavos africanos en América, ante la inminencia del fin del asiento de negros. Un objetivo que consiguió finalmente 2 años más tarde, ya que en octubre de 1739 Inglaterra declaró la guerra a España. A los estudiosos filólogos siempre les ha parecido una extraña paradoja que Carteret fuera un introductor activo de la cultura española en Inglaterra y al mismo tiempo el impulsor de la llamada Guerra del Asiento o de la Oreja de Jenkins, que es como fue denominada por la historiografía tradicional inglesa. Que Carteret fuera amigo del embajador de España en Londres, del conde de Montijo, y que esa amistad también se extendiera al por entonces embajador inglés en España, Sir Benjamin King, que fue quien contactó con Gregorio Mayans y Siscar para poner en marcha esta magnífica edición del Quijote, no fue obstáculo alguno para que Carteret adoptara una posición belicista contra España. Sin duda, debía estar familiarizado con esa vieja máxima oriental de conoce a tu enemigo y debió ponerla en práctica cuando decidió impulsar la edición del Quijote. Porque los pasatiempos eruditos, los intereses políticos y económicos eran asuntos de naturaleza distinta. Las inclinaciones culturales no impidieron a Carteret convertirse
en un firme abanderado de los Whig, defensores de la guerra abierta con España en el Parlamento inglés, porque no acataban el teórico monopolio comercial español en el Caribe y en la América española. Estos políticos y el grupo de armadores y de comerciantes que les apoyaban consideraban que la South Sea Company, la Compañía de los Mares del Sur inglesa, la titular del asiento de negros, ya no era útil para sus intereses, era más bien un freno, y apostaban por defender el libre comercio sin respetar ningún monopolio. Un monopolio que, por otro lado, había sido concedido merced a unas bulas antiquísimas de 1493, otorgadas por un papa de Roma, al que, por supuesto, no reconocían ninguna autoridad. Finalmente, la Guerra del Asiento, alentada por Carteret, se inició en octubre de 1739 y duró hasta 1748. Tuvo como causa profunda, como he dicho al principio, la proximidad de la fecha de caducidad del privilegio de introducción de esclavos africanos en la América hispana, que se había concedido a Gran Bretaña en los tratados de Utrecht. Aunque el motivo anecdótico fue la reclamación efectuada por un capitán inglés llamado Jenkins para que su país reparara el agravio personal que había sufrido 7 años antes mientras ejercía el contrabando en las costas de Florida, ya que al ser apresado, las autoridades españolas le dieron tratamiento de pirata cortándole una oreja. Por encima de la visibilidad que alcanzó esta escenificación propagandística de la oreja amputada, logrando caldear de un modo extraordinario la opinión pública en los periódicos londinenses, las autoridades británicas sabían que Patiño había iniciado un intenso programa de reconstrucción de la Armada Española, que ya había empezado a dar sus resultados con la reconquista de Orán en 1731. Y los comerciantes británicos temían que ese rearme naval permitiera recuperar posiciones en zonas donde, bajo el paraguas legal del asiento, los ingleses ejercían un contrabando intensísimo. La evolución de esta guerra, que se desarrolla en el Caribe, demostró el éxito de la política naval que había aplicado Patiño, con episodios épicos como el rechazo por parte de Blas de Lezo de los 3 ataques dirigidos por el almirante Edward Vernon a Cartagena de Indias entre 1740 y 1741, aunque también hubo ganancias simbólicas para los ingleses, como el apresamiento de Portobelo, en la actual Panamá, por cuya causa, aún hoy, una de las calles más populares de Londres lleva ese nombre. Pero tras la espectacular, como digo, toma de Portobelo en 1739, la expedición inglesa de 1740 a las Indias Occidentales fue un fracaso absoluto. Los ataques a Cartagena de Indias y a Santiago de Cuba fueron humillantes derrotas británicas, y a fines de 1741 los comerciantes londinenses lamentaban la pérdida de más de 300 navíos teóricamente que también ejercían el comercio, a manos del corso español. No obstante, como ocurriera otras veces, este conflicto, el de la oreja de Jenkins o la guerra del asiento, quedó subsumido en otro de carácter dinástico y de raíz europea, como había ocurrido con la Guerra de Sucesión española. En este caso, con la Guerra de Sucesión austriaca. Y cuando en 1648 se negoció la paz, una nueva paz, como igual ocurrió en la Guerra de Sucesión española, los preliminares del acuerdo fueron monopolizados por Inglaterra y por Francia, que en la negociación no defendió los intereses de su aliado español. Francia no cumplió lo establecido en el segundo pacto de familia, firmado con España en 1743, y relegó la negociación con Gran Bretaña a la devolución de Gibraltar y Menorca. Fueron cosas que no se trataron y que sabemos que eran lugares ocupados desde el Tratado de Utrecht. También, a espaldas de España, se decidió que los ingleses continuasen durante 4 años más con el asiento de negros y el navío de permiso. Y España, sola en la negociación, tuvo que acatarlo, como leemos en la diapositiva, Tratado Definitivo de Paz, al que accedió
la monarquía. Es decir, está negociado de antes y la monarquía española lo que hizo fue acceder a él, pero no negociarlo. La decepción en la Cancillería española por la actitud francesa, tras la llamada paz de Aix-la-Chapelle o de Aquisgrán, se resume en las palabras del embajador español en París, el duque de Huéscar, que escribía en julio de 1748 a José de Carvajal, secretario de Estado y responsable de las relaciones exteriores, lo siguiente: este gobierno, refiriéndose al de Francia, conspira a nuestro abatimiento con tesón y constancia. Es preciso remediar estos daños, pero no en un día, sino poco a poco y con mucha sagacidad y cautela. Y es que Francia, a lo largo de todo el siglo XVIII, fue para España un aliado voluble, atento fundamentalmente a sus propios intereses dentro de ese conflicto por el Atlántico que mantenía con Inglaterra. Finalizada la Guerra del Asiento, en 1748, durante todo el reinado de Fernando VI, del sucesor de Felipe V, los objetivos de España respecto a su relación exterior con el resto de las potencias fue la de mantener una posición neutral, sobre todo en los conflictos surgidos entre Francia e Inglaterra, ya que era evidente que ambos, desde dialécticas de confrontación o de supuestas alianzas dinástico-familiares, este nombre rimbombante de pactos de familia, en realidad pretendían lo mismo, pretendían mermar los dominios territoriales de titularidad española y conquistar posiciones de preeminencia en el comercio atlántico. En la gestión de ese primer periodo de neutralidad española jugó un papel destacado Zenón de Somodevilla, luego el marqués de la Ensenada, que, formado en tiempos de Patiño, concentró en sus manos, igual que lo había hecho su mentor, las secretarías de Hacienda, de Indias, de Guerra y de Marina. La otra personalidad clave en estos tiempos fue José de Carvajal y Lancaster, considerado anglófilo y, como ya he dicho, principal encargado de las relaciones exteriores. Ambos ministros entendían el concepto de neutralidad de forma diferente. Mientras Carvajal pretendía conservar las Indias confiando en la firma de tratados de amistad con Gran Bretaña y con Portugal, Ensenada solo confiaba en la fuerza disuasoria de una armada renovada que en 1754, en plena cumbre del programa de recuperación naval, había logrado que España dispusiera de unos 40 navíos de guerra y unas 20 fragatas que estarían plenamente operativas en 1756. Para Ensenada, la alianza con Francia era necesaria, al menos de forma coyuntural, porque en esos momentos los franceses disponían de 70 navíos y 35 fragatas, de modo que, en teoría, siempre sobre el papel, ambas armadas, la española y la francesa unidas, podían hacer frente a los más de 100 navíos y 100 fragatas inglesas. Pero finalmente Ensenada perdió la partida ante la diplomacia británica, que, hábilmente encabezada por su embajador extraordinario Benjamin King, uno de los conectores que propiciaron el Quijote de Carteret, del que hablábamos antes, logró neutralizar a Ensenada hasta lograr su caída del gobierno en 1754, cuando Fernando VI fue informado de que el ministro pretendía atacar algunos asentamientos ingleses en el Caribe sin que aparentemente el monarca lo supiera. Además de su exoneración, la Cancillería inglesa consiguió con esta gran jugada que el programa de desarrollo naval puesto en marcha por Ensenada se congelara. Fue un capítulo más en los enfrentamientos por el control del Atlántico, aunque esta vez librado en el terreno diplomático, y que solo fue precedente de un nuevo choque militar. Este llegó en 1754, cuando los británicos atacan posiciones de Francia en América del Norte, en concreto en las zonas peleteras situadas al oeste de los Apalaches y en algunos lugares de costa en los que se dirimían los derechos de pesca de Terranova. Era, como otras veces, un episodio extraeuropeo previo a un conflicto gestado en Europa, la llamada Guerra de los 7 años, en la que Prusia luchó contra Austria por la dominación de Silesia y en su búsqueda de aliados encontró a Gran Bretaña y a Portugal, mientras Francia se alineaba
increíblemente con Austria, porque había sido durante siglos su tradicional enemigo. Desde el principio, España recibió presiones y ofertas muy tentadoras de ambos bandos para entrar en la guerra, pero Fernando VI sostuvo hasta su muerte, que se produjo en 1759, la posición de neutralidad que había caracterizado todo su reinado. Cuando Carlos III llegó al trono español, en ese mismo año, 1759, el curso de la Guerra de los 7 años había llegado a un momento decisivo tras la ocupación y conquista de Quebec por los ingleses. Eso significaba la ruptura del equilibrio continental en América del Norte. Y Carlos III se ofreció como mediador entre los dos contendientes, pero el ofrecimiento fue rechazado fundamentalmente por Londres, que estaba dispuesto a obtener las máximas ventajas de sus éxitos militares, consciente de su superioridad militar. Con una actitud cada vez más agresiva, Inglaterra creyó estar en condiciones de aspirar en el Atlántico a esa posición hegemónica que tantas veces había criticado y discutido. Mientras España permaneció neutral, la agresividad británica contra los intereses españoles se tradujo en el apresamiento arbitrario de sus buques en América, recordemos que España era neutral, en la fundación de un establecimiento ilegal en Honduras para explotar el llamado palo de Campeche, el palo de tinte, que era muy importante para los productos textiles, y en el continuo aumento de las actividades de contrabando, lo que finalmente obligó a Carlos III a firmar una nueva alianza con la Francia de Luis XV en un intento por garantizar la seguridad de América. Este nuevo pacto de familia, el tercero, consumado en 1761, era la continuación de los que se habían firmado en 1733 y en 1743 y obligó a Carlos III a entrar de inmediato, cosa que en principio no había previsto, en una guerra onerosa para la que realmente no estaba preparado. Al principio es verdad que España ocupó el norte de Portugal, conquistó la controvertida colonia de Sacramento cerca del actual Buenos Aires, pero la evolución de los sucesos militares fue muy desfavorable para España, como quedó demostrado cuando en 1762 2 escuadras británicas tomaron La Habana y Manila. Para que nos hagamos una idea de los objetivos comerciales que Gran Bretaña pretendía cumplir con aquella guerra, durante los 11 meses que duró la ocupación inglesa de La Habana, entre agosto de 1762 y julio de 1763, según datos del matrimonio de historiadores atlantistas Stein and Stein, arribaron a aquel puerto más de 700 buques mercantes con diversos productos y fundamentalmente con esclavos, mientras que antes de esa fecha no arribaban más de 15 buques al año, cuando el comercio estaba controlado por el monopolio hispano. Aquellos hechos tuvieron para España el efecto fulminante de intentar llegar a un acuerdo cuanto antes. La Paz de París, negociada en 1763, sancionó el creciente poderío británico, aniquilando todas las posesiones coloniales francesas en la región atlántica. En América del Norte, desde la bahía de Hudson hasta el Golfo de México, desde el río Mississippi hasta el Océano Atlántico, todo pasó a manos británicas. Inglaterra recibió de Francia Acadia, Canadá, las islas de Cabo Bretón y los territorios situados a la izquierda del Mississippi. España, aunque no en las proporciones de Francia, también sufrió las consecuencias de una gran derrota. Tuvo que evacuar las tierras invadidas de Portugal, devolver la colonia de Sacramento y esto es gravísimo para el comercio del Caribe, entregar Florida a los ingleses. Manila y La Habana volvieron a la corona española, pero Inglaterra retuvo Gibraltar y Menorca, conservó el monopolio de la pesca en Terranova, de la que los españoles quedaron expulsados, y exigió plena libertad para cortar palo de Campeche en Honduras. A cambio, y como compensación, recibió de Francia, a quien le interesaba conservar la alianza con Madrid como fuera, la Luisiana Oriental. La Luisiana, que era un amplio territorio virgen
que se extendía por el Valle del Mississippi hasta el Golfo de México y que solo contaba con Nueva Orleans como emporio comercial de la zona. De este modo, la posición estratégica de la América española quedó seriamente tocada. La única forma de remediar aquella situación era poner en marcha una serie de reformas militares, políticas, económicas, administrativas. Esto se hizo a partir de 1764, que dieron como resultado, en el plazo medio, una reforma territorial de mucho calado, una de cuyas partes señeras es la creación del virreinato del Río de la Plata en la fachada de la América Atlántica. Aquella decisión convirtió a Buenos Aires en un emporio comercial por su papel de cabecera de rutas marítimas hacia España y también hacia el Caribe, así como terrestres hacia Lima y Santiago de Chile. La nueva jurisdicción intentaba conjurar también la constante amenaza extranjera en las costas del Pacífico, muchas veces disfrazada de filantrópicos viajes científicos de británicos y de franceses, que se multiplicaron a partir de mediados de la década de los 60 del siglo XVIII. Asimismo, el establecimiento de las capitanías generales, como se ve en el mapa de Cuba y de Venezuela, resultaron una respuesta muy efectiva al durísimo golpe recibido después de 1763 con la pérdida de la Florida, que dejó en manos de los ingleses las costas frente a las cuales debían transitar los buques españoles procedentes del Caribe y del Golfo de México en su ruta de regreso a España. Se entiende, pues, que en la Guerra de la Independencia Americana, de la que, como les decía, les hablarán en otro momento de este ciclo, la recuperación de Florida fuera uno de los objetivos básicos de Carlos III. En conclusión, la prolongada guerra librada en el Atlántico entre Francia e Inglaterra durante el largo siglo XVIII, que, como decía al principio solo he abordado en su primera parte y en 3 de sus episodios más importantes, significó, tras la Guerra de los 7 años, el inicio de la autodefinición de la identidad nacional británica como potencia imperial. Sin embargo, esta circunstancia no se consuma hasta el siglo XIX, vinculada no tanto con el Atlántico como con el Índico y con el papel protagonista que Gran Bretaña jugó en ese especial espacio geográfico. Un papel que, sin embargo, vino determinado por estrategias, por objetivos, por capitales marcados con anterioridad y que se habían experimentado y gestado en el Atlántico. Objetivos que Jonathan Swift volvía a recordar al incluir una irónica reflexión de Gulliver, que al final de sus viajes fantásticos declaraba haber decidido no dar noticia al gobierno inglés de las extrañas tierras que había descubierto. Y decía que lo hacía fundamentalmente por 2 motivos. Una de las razones que me detenía, decía Gulliver, era aumentar los dominios de su majestad con mis descubrimientos, porque, a decir verdad, a lo largo de mi vida había concebido algunos escrúpulos respecto de la justicia distributiva de los príncipes en estas ocasiones. Y luego continuaba la reflexión añadiendo que, además, en aquellos lugares por él descubiertos no abundaba ni el oro, ni la plata, ni el azúcar, ni el tabaco. Y decía: y juzgué humildemente que por esta razón no eran de ningún modo objeto apropiado ni para nuestro celo, ni para nuestro valor, ni para nuestro interés. Muchas gracias.